Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa de 2 billones de pesos destinado a impulsar los créditos hipotecarios, financiado con licitaciones de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Según explicó, la iniciativa permitirá extender los plazos a 1 y 5 años, con una tasa tope del 7,5%. El funcionario aseguró que la medida acelerará el acceso al crédito para vivienda y llegó a definirla como un acto de justicia social, al plantear que los jóvenes podrían pagar una cuota equivalente a un alquiler para tener casa propia. Hay incluso muchos jóvenes que trabajan tanto localmente como para el exterior que ven, digamos, que están en la informalidad y ven como el no pago de impuestos como una suerte de ahorro, pero, digamos, esto de alguna manera los encausa a la formalidad, porque lo que ellos ven como un ahorro, en realidad ahora es, digamos, es un gasto en términos de alquiler, que pudiendo acceder a un crédito hipotecario, entonces ese alquiler ahora pasaría a ser efectivamente algo muy parecido a lo que sería el pago de la cuota por tener vivienda propia. Entonces hay un incentivo muy fuerte, además, para que digamos, esto se traduzca en una mayor formalidad. El vocero presidencial Javier Rabier volvió sobre la polémica sobre la morosidad y salió a bajarle el tono a las críticas, calificando la referencia a los televisores comprados para el Mundial como un simple ejemplo. Mientras la oposición avanza con proyectos para alivianar a las familias endeudadas, el vocero optó por minimizar la magnitud del fenómeno en lugar de dar respuestas concretas a un problema que crece mes a mes. Empezando por lo último de los televisores, yo creo que fue un ejemplo, ¿no? Hay otros factores que explican las moras, no solo la posible compra de televisores por parte de algunas personas para ver el Mundial, que eventualmente pudieron entrar en impagos por el crédito que utilizaron para adquirir estos electrodomésticos. Es solo un ejemplo. Pero digamos, yendo a una respuesta más amplia del tema morosidad, que se está investigando en muchos lugares y se está abriendo un poco más el tema, lo primero que hay que destacar es que Alberto Fernández, durante el gobierno de Alberto Fernández, podíamos observar que el crédito de los bancos iba directamente al Estado. No había prácticamente crédito de los bancos al sector privado que fomentaran inversión. Esto cambió con el gobierno de Javier Milei. A partir de tener equilibrio fiscal, uno puede observar que la baja en la inflación, la baja en las tasas de interés ha permitido que empecemos a tener más líneas de crédito, y cuando vuelve el crédito aparecen moras, que es un poco lo que estamos observando. Es importante notar que si bien las líneas de crédito se incrementan en 2024, las moras aparecen en el contexto del 2025 y en concreto con el ataque político, si se quiere, del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro. El economista y CEO de Achával Propiedades, Fabián Achával, valoró el anuncio oficial sobre créditos hipotecarios al considerar que ataca un problema estructural, el descalce de plazos en el sistema financiero. Sin embargo, fue preciso enmarcar los límites de la medida. Aclaró que está pensada para familias que buscan su primera vivienda, no para desarrolladores inmobiliarios. Es una buena noticia porque la medida lo que hace es atacar uno de los tantos problemas que hay en el mercado hipotecario argentino, que es el descalce de plazos. Ya la moneda, que era el UVA, que es una moneda, ya había atacado, ya con la época de Macri, un problema que también había, que era el descalce de monedas. Los bancos recibían pesos y tenían que prestar dólares. Bien. Y el UVA es una moneda que se generó copiando la experiencia de Chile con las UEFs,
Y la idea justamente era, bueno, listo, no logramos un nivel de liquidez suficiente para poder hacer que sea masivo el crédito, ataquemos este problema de los plazos. Entonces, con la plata del FGS, colocada entre 1 y 5 años, a una tasa razonable para garantizar cierta solvencia al FGS, le da liquidez a un mercado que no logró liquidez a través del mercado secundario de hipotecas, que es lo que pasa en cualquier país del mundo, pero acá no está todavía funcionando, y se encontró esta alternativa. Horacio Rodríguez Larreta trazó un diagnóstico crudo sobre el momento económico y social del país. Describió una realidad de locales cerrados y falta de trabajo y cuestionó el estilo de gestión de Javier Milei, al que acusó de hacer de la agresión su método político. Sobre la crisis de los deudores, fue contundente. Sostuvo que el gobierno debe asumir el problema como propio, en lugar de responsabilizar a quienes se endeudaron muchas veces simplemente para poder comer. Primero, el gobierno lo tiene que asumir como un problema propio. Esta cosa que dice el presidente, de que es un problema entre privados, es un disparate. O sea, podría ser un problema con un privado si fuera un moroso, o 10, o 100, o 1000 si querés. Ahora tenés 6 millones. Cuando vos tenés 6 millones de personas con el mismo problema, ya no es un tema personal, es un problema de gobierno. Cuando vos ves las tasas de interés que cobran algunas de las empresas que hoy prestan, es una cosa casi usuraria. Bueno, el gobierno tiene que intervenir ahí. Entonces, es un problema público que para resolver un problema, primero tenés que asumirlo. El presidente casi como que le echa la culpa a la gente que tomó los créditos, como si lo hubieran hecho para viajar a Miami o para comprarse un auto. La gente lo toma para comer en muchos casos, para sus necesidades básicas. Hoy es un drama en el cual el gobierno debería haberlo previsto de antemano, no lo previó, bueno, tiene que intervenir ahora, hay que pensar alternativas para financiar a la gente, porque los están matando con la tasa de interés que se transforma en una bola de nieve cada vez más impagable, ¿no? El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Greenman, generó controversia al referirse al cierre de comercios e industrias durante la recesión actual. Lejos de vincular las quiebras exclusivamente al contexto económico, cuestionó la viabilidad misma de esos emprendimientos y llegó a compararlos con una ficción sostenida en años anteriores, como lo que definió como el Plan Platita. Ahora, ¿las empresas que cerraron eran viables o vivían de una ficción como fue, por ejemplo, en los últimos años antes de la asunción de este gobierno, el famoso Plan Platita, donde se imprimía billetes de colores, se lo daba a las personas, la gente salía corriendo a gastarlo porque sabía que un día que perdía por la inflación, ¿sí? Entonces, aquel que podía se compraba un auto, otro se compraba una moto y otro se compraba 30 latas de atún que tiene una fecha de vencimiento largo, ¿me entiendes? Y ese no era un país a largo plazo, era un país día a día, era un país que en un determinado momento, en el año 2006, cierra las exportaciones de ganado para defender la mesa de los argentinos, se pierden 12 millones de cabezas de ganado que todavía se está trabajando para recuperarla, cerraron 125 frigoríficos, 12.000 puestos de trabajo. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.